Bueno, segundo capítulo de Disonancia Cognitiva. Estoy sentado en una banca que representa mucho para mí. Estoy en un lugar que me ha alimentado por muchos años. Sí, he venido muchas veces y muchos años, hace mucho. Bueno, vamos a desandar este segundo capítulo de Disonancia Cognitiva de una manera totalmente distinta. No sé cuántas veces más lo haga de esta manera, pero va a ser en esta banca. Y el personaje que va a transmitirnos hoy un poco sus momentos disonantes va a ser una persona que nos va a ampliar el concepto incluso, porque hay muchas personas que me dijeron después del primer capítulo que no les quedó tan claro de qué iba la disonancia cognitiva, y él, el entrevistado, es una persona que agarra cada palabra y la desmenuza, así que él va a ser el encargado de poder darnos un poquito más de luz a la que ya vamos a intentar dando en cada capítulo. Así que el personaje disonante del día de hoy es... La persona que tengo aquí a mi lado sería algo así como mi papá peruano, vamos a decirlo, que lo comparto con otro gran amigo, ¿no? Lo acepto. Lo aceptás, gracias. Bueno, Humberto Guerrero. Humberto Guerrero es el segundo personaje disonante. Me gusta decir personaje porque más allá de que hay una persona, encarnamos personajes. Lo digo incluso con experiencia de ser actor, que suelo tener que encarar personajes, pero siempre buscando estar el personaje lo más cerca de la persona, ¿no? Para no generarnos tanta disonancia cognitiva. Humberto, ¿qué entendés por disonancia cognitiva? Sí, mira, disonancia, consonancia, ¿no? Nosotros vivimos en una dimensión dual. Por lo tanto, si hay consonancia, hay disonancia, ¿no es cierto? La disonancia es una constante en la vida y es la palanca que genera una consonancia. Sin disonancia cognitiva, sin esa crisis, digamos, sin esa antítesis, no llegamos a una consonancia, por lo tanto, a una armonía en el conocimiento. De ahí que no hay que tenerle tanto miedo a la disonancia cognitiva, al contrario, hay que buscarla, porque es una oportunidad para el aprendizaje. Y en la vida tenemos el mayor porcentaje de disonancia y poco porcentaje de consonancia. Cuando alcanzamos consonancias, decimos eureka, ¿no? Eureka es consonancia, ¿no? Es como el silencio en la música, ¿no? Sin silencio la música no se aprecia. Sí, sí, la armonía, sí. Entonces, así es como debemos abordar las disonancias de la vida, disonancias existenciales. Las crisis existenciales son disonancias, ¿no? Total. Y que son oportunidad que nos da la vida para usar nuestra razón y nuestra voluntad, y a partir de ahí hacer una transformación, un cambio de paisaje, un cambio de mirada. Quisiera como que me cuentes un poco, si tenés así algún recuerdo, de cuál fue un momento así disonante que digas, wow, o sea, me había ido realmente por la puerta falsa y encontré un poco la claridad por otro lado. Bueno, yo creo que el momento disonante de mi vida, uno de los primeros momentos disonantes que tengo conciencia, es cuando cuestiono mi cultura, ¿no? Cuando me viene una información que es disonante con mi cultura. Bien. ¿No? Yo tengo una normalidad hasta los 17 años. A los 17 años me viene una información. ¿Vos sos, contanos de qué provincia sos? Ya, yo soy del norte del Perú, soy chiclayano, en ese sentido soy cholo norteño. Cholo norteño. Orgulloso. Por supuesto que sí, claro, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Entonces, a los 17 años me llega información que hace una disonancia existencial en mi vida, que me produce una transformación, un cambio profundo en todas mis creencias, en todos mis conceptos, en mis guiones. Me vuelvo vegetariano, dejo de tomar alcohol, dejo de fumar. Una serie de cambios muy profundos que me llevan a una armonía después de superar esa disonancia, ¿no? Que hasta ahora la mantengo. Humberto es el dueño de un restaurante que se llama Sabor y Vida, el cual lo recomiendo para los que estén acá en Lima. Así que va a pasar un poco la gente. Queríamos así un poco de este ámbito algo natural. Algo natural. No, te preguntaba, digo, ¿qué tan común era en ese momento encontrar un adolescente de 17 años? ¿Está bien, no? ¿Decir adolescente de 17 años? Claro. Un adolescente de 17 años ya con esta mirada, con esta amplitud y con esta búsqueda. O sea, ¿era común? No, estamos hablando del año 77. Acá en el Perú, esos temas de despertar de la conciencia, del desarrollo personal,
de estos temas del vegetarianismo. No era, sobre todo en provincias del Perú, ¿no? En este caso en Ancash, yo viví en Chimbote cuando me llegó esa información. No era tan común. Vengo a Lima a postular a la universidad y en Lima sí habían centros, habían lugares, pero muy reducidos. No era tan común, no era tan fácil. Había que buscar mucho, había que seguir investigando. No estaba el Mataúz. No, internet ni hablar, pues no, no, sé que no, pero... claro, pero estaban las bibliotecas, pues. Claro. Estaban los libros. Había que claro, la información. Antes de esa disonancia yo sí era lector de novelas, normal, ¿no? De poesía, de poemas, de autores renombrados a nivel mundial. Un poco la parte esa cultural o de leer o no sé, de cuestionarte cosas, ¿venía de tu familia o fuiste una persona disonante dentro de tu...? Bueno, mira, yo vengo de padres iletrados, ¿no? Okay. Mi papá terminó la primaria, mi mamá otro tanto. Entonces en ese sentido no había en mi familia esa tradición de lectura, pero sí había la tradición de lectura de novelas, de revistas, ¿no? Pero obras, por ejemplo, filosóficas, obras de carácter científico, no había, ¿no? Vale. En ese sentido sí, también esa disonancia existencial en mi vida también me lleva por esos lados, y la curiosidad me llevó y hasta ahora sigo. Y entonces, ¿venís a Lima solo con 17 años? No, un poquito más. Sí, claro, vengo a postular aquí a Lima, sí, a la universidad, ¿no? ¿Para estudiar? A estudiar en la Universidad de Educación Física. Educación ¿no? Física. Claro, esa fue mi primera carrera. Ok, ¿la terminaste? Yo la terminé, claro, sí. Ya yo estaba en este proceso de despertar. Como bien decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, claro, disonancia cognitiva podría parecer que es nuevo, ¿no? Y tal, pero no. Ya sabemos, pero las analogías nos permiten ordenar y encuadrar el término dentro de un esquema tradicional también, ¿no? Entonces, antes se decía tesis, ¿no? O hipótesis, antítesis, que vendría a ser la disonancia, porque en la antítesis tú haces todas estas investigaciones, haces todas estas contradicciones, claro, encuentras esta dualidad, ¿no? Y que te permite llegar a una síntesis, que es parte de la dialéctica clásica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, que vendría a ser la armonía. Y el doctor Laferrière, un sabio francés, decía que después de la síntesis viene la matésis, ¿no? La matésis sería el proceso en donde esa síntesis la interiorizas, la haces tuya y por lo tanto tu conducta se modifica. Ok, un poco como la coherencia. La coherencia. Volviendo un poco con la cronología, vos venís a Lima, terminás tu carrera y te empezás a desarrollar acá laboralmente. Digo, ¿cómo empieza tu camino? O sea, ¿cómo llegás de repente a poner un restaurante vegetariano en el año 1989? Tuve la suerte de que mi esposa, la que es mi esposa en su momento, mi novia, era vegetariana también. Okay. Su familia era vegetariana. Entonces eso reforzó más, ¿no? mi búsqueda, ¿no? Y mi intención de difundir, ¿no? Lo que yo considero es la mejor opción en cuanto a nutrición para el hombre contemporáneo. Lo que sí percibimos era que los restaurantes vegetarianos de ese entonces más tenían una tendencia a ser terapéuticos, okay, ¿no? O sea, ofrecer comida sana, entre comillas, para personas que ya tienen problemas de salud, okay, ¿no? Entonces, y nosotros veníamos de ser vegetarianos, pero no por enfermedad, sino por cultura, por una decisión personal, una opción de salud, ¿no? De bienestar, y no necesariamente por enfermedad. Entonces, nos gustaba comer rico, así. Eso es lo que nos animó a poner un restaurante con sazón criolla, peruana, ¿no? Pero al estilo vegetariano. Y ese ha sido el éxito, creo, que hasta ahora nos mantiene. Siempre mi dicho es, ¿no? Los vegetarianos también sabemos comer. Nos gusta comer rico, somos sibaritas, ¿no? Aquí en el Perú hemos pasado muchas crisis, aparte de esta que es mundial, ¿no? Sí. ¿no? En el 90, por ejemplo, tuvimos una crisis aquí en el Perú, que hubo un sinceramiento de la economía en el Perú, y hubo un quiebre de la economía en el Perú también, y hubo una hiperrecesión, ¿no? Yo ya tenía el restaurante en el 90, y entonces algunos amigos me venían a decir,
que en esa época de crisis yo podía vender pescado o pollo porque de esa manera puedo recuperar rápido la economía o mi economía. Y yo por supuesto nunca acepté eso, nunca claudiqué, ¿no? En ese sentido fui valiente, bien, coherente, bien. ¿no? Viendo esa disonancia existencial Total. que me hubiera podido quebrar en mi propósito. Me imagino que la pregunta te la hiciste, porque te acercaban personas, digo, Sí. te lo habrás cuestionado. Claro, Sí. por supuesto, sí, claro. Ya tiene una visión, hablando de joda, Sí. ya tienes tú una visión y haces de esa visión tu misión también. Mira, es más difícil que te quiebren, ¿no? Cuando haces de esa visión tu misión, ya está. Ahí yo creo que nos dejaste también una frase para reflexionar. A mí siempre me llamó la atención de vos, es que cada vez que venía lo veía a Humberto con un libro y a los 2-3 días que venía lo veía con otro libro. Y digo, ¿qué hace este hombre? ¿Se los come o qué? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es tu técnica? ¿Cuál es tu método como para poder tener una lectura tan fluida? Contanos un poco tu secreto, porque de verdad que es un secreto. Sí, es toda una historia porque yo soy lector, sí, me apasiona leer, es una de mis evasiones, digámoslo así, ¿no? Mirá, y lo cuento porque... Nosotros todos nos evadimos de leer y él se va de leyendo. Leyendo, sí. Yo tengo una cuota diaria de lectura de 50 páginas, que la reparto porque le robo tiempo al tiempo, la reparto en la mañana, en la tarde y a veces en la noche. Bien, de esa manera cubro mi cuota, digámoslo así. ¿Cómo lo llamarías? De lectura. ¿Intelectual, racional? O sea, un ejercicio así. Sí, de ejercicio también mental, cerebral, de reflexión y de desarrollo también pues, personal, ¿no? Porque un libro es como un diálogo con el autor y eso es lo que hago, ¿no? Sí. Cuestiono al autor, le pregunto, rayo mi libro, ahí, o sea, para mí el libro es una herramienta de trabajo, ¿no? De reflexión, de memoria también, ¿no? De hacer también, ¿cómo no? Consonancia cognitiva con el autor, ¿no? ¿No? Porque cada vez que veo que el autor tiene un error garrafal, me resuena y le hago ahí una... Le hace la parte disonante, le pone, acá una disonancia. Así digo, no ¿qué te pasa? No estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Bien, bien. ¿Qué te pasa? Disonancia cognitiva. ¿Qué autor, sí, fue el que más te generó momentos disonantes? O sea, ¿cuál fue el que más te rompió esquemas? Mira, para mí el doctor Laferrier. Okay. Reinald Laferrier fue un autor que lo menciono, fue uno de los que más me transformó, me dio datos, me dio información, me propuso cosas que en su momento para mí eran pues novedosas y transformadoras, ¿no? Y el otro, Gurdjieff. Bien. El otro, Rasputín. Bien. ¿No? Sí, yo quiero ir sacando, ¿no? Porque por ahí la gente se va a hacer, por ahí no va a conocer a los autores de los que estás mencionando, pero va a poder encontrar. Bueno, en esa línea de desarrollo, Madame Blavatsky, otro personaje también, Krishnamurti. En su momento 8 fue para mí también una explosión, porque 8 de rompeesquemas. Sí. También te lanza, claro, te lanza, ¿no? Claro. Sé que también encontraste en algún momento de todo este camino la espiritualidad. ¿Sí? Y no solo la encontraste, sino que la llevas a cabo a diario. Y me gustaría saber en qué momento te encontró la espiritualidad de tu camino y cómo la integrás, cómo la llevas en tu vida cotidiana, cómo la compartís. A ver cómo... Bueno, la información que me llegó el 77 fue de la dimensión espiritual. Desde ahí es que yo tengo esa dirección. ¿No? A partir de ahí es que yo integro todas las otras dimensiones. Hay tanto en el saber que al final uno termina efectivamente sintiéndose más ignorante que nunca, ¿no? Sí, total. Hay tanta ignorancia, ¿no? Nada, sí, entonces lo espiritual para mí es la visión. Bien. ¿No? La visión es lo espiritual, sí, que integra todo. Integra el tren. Así es que horizontaliza, ¿no? Te vertebra, ¿no? O sea que desde ahí en realidad vos es que empezaste como... Claro, sí, teniendo la visión así, ¿no? Sí, el desarrollo espiritual que tiene que ver con la evolución del ser humano es que te integra y te despierta la curiosidad y te da un significado trascendente. Si hablamos de espiritualidad, no podemos dejar de conciencia. La conciencia es en el ser humano lo que integra todas sus dimensiones, todas sus facultades, sus actitudes, sus potenciales, su conducta. Su conducta, o sea, básico, ¿no? Es todo. La conducta es todo, para mí, ¿no? Sí. O sea, por su fruto lo reconoceremos.
¿no? Mira, podemos teorizar mucho, intelectualizar mucho, informarnos mucho, pero la teoría no sirve así es, si no la aterrizamos en nuestra mente, si no la interiorizamos, si no la anclamos adentro. Sí, lo que me decías de la Ferrier cuando hablaba De la matesis. De la matesis. Concepto nuevo, para mí. Bueno, matesis. Sí. Pero una vez que haces matesis, se inicia la tesis otra vez, ¿no? Claro. Así es. Sí, sí. Se inicia la tesis Sí, y vuelve la disonancia, sí, así es, ¿no? sí. Y vuelve la disonancia, o sea, la disonancia es parte del proceso de la vida, parte de la existencia. La disonancia cognitiva no nos va a dejar hasta el último aliento. La propuesta de Humberto Guerrero es esa, ¿no? Mirar la vida de manera un poco más amplia, no quedarnos tanto en la dualidad y poder integrar los conceptos de manera un poco más simple para pasar de la disonancia a la consonancia de manera mucho más fácil. Así que Humberto, fuiste un invitado de honor realmente. Muchísimas gracias por estar en este segundo capítulo. Hemos cumplido el objetivo de romper con esta disonancia y de incorporar nuevos conceptos que los voy a seguir usando para otras entrevistas, así que te agradezco desde ya. Bueno, eso fue el segundo capítulo de Disonancia Cognitiva. Nos veremos en la tercera entrevista. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Chao. Gracias. Okay.